ADS Pharma. Somos el instrumento de las manos que salvan vidas. La sustancia o el medicamento que más emplea la delincuencia son las benzodiazepinas. Entonces es a un cuadro tóxico que nos enfrentamos permanentemente en el servicio de urgencias, sumado también a las tentativas de suicidio. En tentativas de suicidio básicamente, tal vez el más involucrado en nuestro medio es el clonazepam, y a una tercera que lamentablemente la tenemos disparada en nuestros muchachos y en adultos jóvenes, que es el abuso de benzodiazepinas con alcohol en uso recreacional. En nuestro medio básicamente el manejo de alcohol con el ribotril específicamente, y también con el flunitrazepam, con el Rohypnol. El tema del flunitrazepam es el más abusado recreacionalmente en los Estados Unidos de América y Europa Occidental, y en el caso nuestro es más con el ribotril. Se desvía al mercado negro y lo mismo, compran la tableta entre 1.800 y 2.000 pesos, se las expenden los mismos dealers o jíbaros que les ofrecen el bazuco, la cocaína, la marihuana, y causa problemas importantes asociados muchas veces a delitos de tipo sexual, sobre todo en menores de edad. Son muchachitos y muchachitas de colegio que salen, le administran el ribotril dentro de la cerveza o dentro del aguardiente a la niña, y bajo efectos de esto abusan sexualmente de la menor. Esto lo estamos viendo cada vez más frecuente en los servicios de urgencias. Y los otros son los iatrogénicos, en la prescripción de las benzodiazepinas en los pacientes de la tercera edad. Realmente las benzodiazepinas como hipnóticos no deben ser la primera elección en un paciente de la tercera edad. Las benzodiazepinas tienen un comportamiento antagónico en pacientes en los dos extremos de la vida, en los pacientes pediátricos y en los pacientes ancianos, donde la administran como hipnótico y hace exactamente el efecto contrario, produciendo cuadros de agitación y agresividad en el paciente. Entonces este es un tema que también hoy en día es complejo, en el sentido de que mucha de esta prescripción está quedando en manos de los médicos generales, en las consultas de las EPS, y no se tiene la capacitación previa. No es que no lo puedan prescribir, pero sí deberíamos manejar mucho más el tema de terapéutica y la actualización permanente para no cometer estos errores que se convierten en eventos adversos que terminan llegándonos a los servicios de urgencias. Entonces por eso es que vamos a manejar el tema de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, tal vez, diría yo, junto con los antidepresivos tricíclicos, son medicamentos excelentes pero terriblemente prostituidos. Me explico. Si vamos a buscar las indicaciones actuales de una benzodiazepina o de un antidepresivo tricíclico, pareciera que sirve para todo. Y eso, cuando un medicamento tiene tantas indicaciones, generalmente es la primera vía de abusar del medicamento y de que los mismos médicos terminemos haciendo iatrogenia con el medicamento. Por ejemplo, usos frecuentes de las benzodiazepinas: ansiolíticos, sedantes, anticonvulsivantes, miorrelajantes, trastornos del movimiento, trastornos del apetito, trastorno afectivo bipolar, etc. Siguiente. Entonces, las benzodiazepinas en el mercado mundial son gran cantidad, tal vez es del grupo farmacológico, que permanentemente se están generando nuevas variantes de las moléculas, pero siguen siendo todas lo mismo. En general tienen características de que se pueden absorber por vía oral
y por vía parenteral. Su uso puede ser tanto por vía endovenosa como por vía intramuscular. En cuanto a su metabolismo, ese es otro punto importante. Las benzodiazepinas son de metabolismo hepático y son hepatotóxicas. Ellas se van a biotransformar por fase 2 de detoxificación hepática, es decir, que van a tener una activación de citocromos P450, un consumo de glutatión intramitocondrial, una alteración de la membrana interna de la mitocondria y una entrada masiva de calcio que lleva a una apoptosis. Y durante muchos años el manejo convencional de pacientes alcohólicos fue con benzodiazepinas. Entonces el paciente se le cambiaba del alcohol por lorazepam o por diazepam. Persistía la hepatotoxicidad que ya traía por alcohol y el hígado graso rápidamente aceleraba un proceso de cirrosis, y como las recaídas son frecuentes, cuando volvía el paciente a consumir licor ya teníamos eran dos sustancias a las cuales se encontraba adicto: la benzodiazepina y el alcohol. En general, todas las benzodiazepinas son hepatotóxicas, excepto una, que es el clordiazepóxido, nombre comercial Librium. Lo he revisado, me dijeron que ya tiene un registro sanitario en Colombia, nunca lo habían traído al país. El clordiazepóxido tiene una característica interesante: es extractor de lípidos del hígado. Entonces, en pacientes, por ejemplo, adictos con hepatotoxicidad, en que usted requiera una benzodiazepina, sería la benzodiazepina ideal, porque termina siendo extractora de lípidos del hígado, comillas, terminaría siendo un hepatoprotector. Eso es muy interesante. Incluso hay unos estudios grandes publicados por la NASA en la intoxicación severa por tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono es el único desengrasante que está autorizado para ser empleado en vehículos espaciales, porque al entrar y salir de la atmósfera no genera chispa. Entonces el personal que trabaja en eso permanentemente sufre toxicidad por tetracloruro de carbono, que es una sustancia supremamente tóxica. Produce un cuadro muy similar al que sí estamos acostumbrados a ver en nuestro medio, de la intoxicación por el fósforo inorgánico que mencionaba el profesor Guerrero ayer, de las dos escuelas con suficiente evidencia que hay hoy en día desde el punto de vista de la toxicología de urgencias: si se forza o no se forza diuresis. En el caso de nuestros protocolos y de nuestras guías, seguimos en la escuela de acidificar el medio, porque las benzodiazepinas son de pH y pK alcalino. Acidificamos el medio con ácido ascórbico y de aumentar la rata de eliminación renal. Lo que podemos observar es que obtenemos una eliminación en menos de 24 horas que logramos documentar por laboratorio de análisis toxicológicos. Por esa razón nos quedamos en la vía de continuar con la diuresis ácida en el caso de la intoxicación por las benzodiazepinas. Ahora bien, ellas, al igual que los barbitúricos, tienen una clasificación de acuerdo a su vida media. Tenemos benzodiazepinas de vida media larga, intermedia y corta. De vida media larga, más de 24 horas, tenemos el diazepam y tenemos el clobazam como ejemplos del mayor uso en nuestro medio. Siguiente. De vida media intermedia, más de 24 horas, tenemos el midazolam, tenemos el bromazepam y tenemos el lorazepam. El midazolam, como les mencionaba Juan en la charla anterior, pues casi que es nuestra herramienta de sedación farmacológica en disautonomía severa por síndrome de abstinencia, llegando un poco a dosis de elefantes, como les mencionaba, de 16 miligramos hora de midazolam en infusión permanente y no en cuidado intensivo, pero obvio contando con la herramienta que es el antagonista, el flumazenil, y un control médico estricto. ¿Por qué el adicto tolera esas dosis tan elevadas? Porque es que eso es suficiente para meter en coma un elefante adulto. Precisamente por la disminución que hay en la abstinencia de los GABA receptores. Y de vida media corta, que son otro gran problema en nuestro medio, que es de 2 a 5 horas, porque son los que más se prescriben o se autoprescriben como hipnóticos para el trastorno del sueño, que son el triazolam, que es el Somese, y el alprazolam, que es el Xanax. Con estos de vida media corta es con los que más rápidamente se llega a desencadenar tolerancia y dependencia y llegar fácilmente a la adicción de las benzodiazepinas. Y de paso,
propaganda política no pagada. Tenemos otro gran problema hoy en día con otro medicamento que no es benzodiazepina, que asume que es una benzodiazepina y que nos está causando adicciones terribles, que es el Zolpidem, que es una imidazopyridina. En los últimos 3 años tenemos pacientes adictos a Zolpidem que toman entre 100, 120, 180 tabletas diarias de Zolpidem. Por esta razón ya en la Unión Europea sale del mercado. Y recuerden que cómo nos lo vendieron cuando salió al mercado, como el tratamiento ideal del trastorno del sueño, porque no producía los efectos de tolerancia y dependencia de las benzodiazepinas. Y el tiempo fue demostrando todo lo contrario, y además produce una adicción y una tolerancia de dependencia y una abstinencia que comparamos mucho a la de la heroína. Pacientes de Zolpidem que terminan en unidad de cuidado intensivo con goteos de desmetomedina. Esto que nos presentaba el doctor Juan David ahora, de la desmetomedina, ya la casuística nuestra está cerca de los 300 casos, con excelente respuesta, pero nos encontramos con un problema, y es que en este momento nos tocó frenar su uso, porque me encontré una sorpresa que no nos habíamos dado cuenta. En las indicaciones de los registros del INVIMA está contraindicado en pacientes adictos. ¿Por qué? No sé, porque en ninguna parte del mundo existe esa contraindicación. Le radicamos al INVIMA hace cerca de 3 meses un derecho de petición aclarando este tema, porque es supremamente complejo cuando ya está la evidencia internacional y tenemos toda la suficiente casuística alrededor del tema, pero igual no hemos recibido respuesta del INVIMA, pero es un problema, porque mientras usted no se hubiera dado cuenta, no pasaba nada, pero ya cuando usted se da cuenta sí podríamos tener unas implicaciones médico-legales complejas con ese tema, pero eso está frenando la evolución terapéutica de pacientes. Como mencionaba Juan David, que en 4, máximo 5 días de unidad de cuidado intensivo era suficiente para detectar un paciente, y como dice el coordinador de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Infantil de San José, el doctor César Enciso, es que aquí hay unas camas que se llaman camas Uribe de toxicología, donde se reciben gamines y se sacan gentlemen. Entonces, estamos en ese enredo más administrativo de determinar cómo logramos que el registro sanitario nos permita seguir haciendo las cosas al derecho. Pásame la siguiente. Ahora bien, en el tema del accidente tóxico, ¿qué va a producir las benzodiazepinas? Entonces recordemos, ellas actúan sobre receptores GABA, y específicamente sobre receptores GABA sub A, y estos receptores no son infinitos. Por eso podemos decir que las benzodiazepinas, como depresores del sistema nervioso central, son un poco más selectivas y menos tóxicas que, por ejemplo, los barbitúricos, que también actúan sobre receptores GABA, pero no selectivos. Por esa razón es muy infrecuente que usted llegue a un paro respiratorio y a un caso de mortalidad solo con benzodiazepina, obvio si lo diagnostica oportunamente y lo trata como es. Básicamente lo que va a producir es una alteración del estado de conciencia, que puede ir desde la somnolencia hasta el estupor, la tendencia a la midriasis bilateral reactiva que mencionamos en las delictivas, hiporreflexia e hipotonía, un depresor de efecto central, síndrome cerebeloso bilateral, agitación psicomotora, que también se los mencioné en paciente geriátrico y pediátrico, los dos extremos de la vida. Nunca una benzodiazepina debe ser la primera elección, obvio, excepto si va a usar una benzodiazepina para el control de una crisis convulsiva. Pasamos a la siguiente. Puede producir hipotensión ortostática, bradicardia, paro cardiorrespiratorio, que no es frecuente, pero en la asociación benzodiazepina-alcohol, y ahora con el tema del uso de la benzodiazepina en uso recreativo con alcohol, ¿qué pasa? El alcohol actúa sobre GABA B, benzos sobre GABA A, se comporta como un barbitúrico. Entonces en la mezcla de los dos sí puede haber una depresión severa, y eso explica por qué muchas veces el paciente llega miótico y no midriático, que recuerden que el alcohol etílico produce miosis. Pásame a la siguiente. Toxicidad crónica, no hablemos de crónica, es que las benzodiazepinas tienen la capacidad de desencadenar tolerancia y dependencia y por lo tanto llevar a una enfermedad adictiva compleja. Siguiente. ¿Qué hacer?
Es muy fácil, el ABCD de cualquier intoxicado. Generalmente la vía de ingreso de las tentativas de suicidio delictivas pues es la vía oral. Una vez ha estabilizado el paciente, pase una sonda nasogástrica, practique un lavado gástrico exhaustivo, administre carbón activado, eso lo vimos en medidas generales, puede administrar catártico salino para acelerar la eliminación, hidrate el paciente, líquidos endovenosos, acidificar el medio con ácido ascórbico. La dosis es de 50 miligramos kilo día dividido en 3 dosis. Para un adúltero promedio colombiano usamos 1 gramo endovenoso cada 8 horas. El diurético, empleamos un diurético de asa tipo furosemide y el antagonista específico que es el flumazenil. Aquí yo quiero hacer algunas claridades con el flumazenil, porque en la charla del profesor Uriel Gómez de esta mañana deja como una alerta del flumazenil. Yo el flumazenil lo conozco en forma importante es porque la fase 4 de investigación para el laboratorio Roche del producto innovador que fue el Anexat en el mundo la dirigí yo. Entonces tuve mucho que ver con el estudio del medicamento, y en Colombia usamos 2 centros de referencia en ese momento, 3 que eran el Hospital de Occidente de Kennedy, la Clínica San Pedro Claver del Seguro Social y la Clínica de Marlí. Y digamos que ahí teníamos como el 40% de los engurundangados de Bogotá. Entonces, la gran parte de este estudio en volumen lo aportó Colombia y lo aportó en pacientes de intoxicaciones delictivas. Intoxicaciones delictivas donde la benzodiazepina no iba sola. La benzodiazepina iba o con alcohol o con fenotiacinas. Entonces realmente el rango de seguridad del medicamento es bueno. ¿Qué tiene el problema el flumazenil en nuestro medio? Básicamente el costo y que no está en el POS, no está en el plan obligatorio de salud. Pero ya se venció la patente del flumazenil de Roche, de sus derechos, y ya hay otros productos en el mercado que eso inmediatamente hace que se reduzca el costo. Ante eso, resolvimos, que ahora lo vamos a presentar, diseñar un estudio que en este momento está en ejecución con el Hospital Infantil Universitario de San José, la Facultad de Medicina de la FUCS, Hospital de San José, el Servicio de Toxicología, para determinar la eficacia en la respuesta terapéutica de competidor del Anexat. Porque si logramos determinar que es lo mismo, la idea es cómo logramos que este antídoto esté en el POS. Porque básicamente muchas veces no se usa por la pereza de llenar el CTC o el miedo a que sea glosado. Porque ustedes saben que nuestro sistema, si lo glosan, finalmente termina pagándolo el que lo prescribió, no la entidad. Entonces en eso estamos trabajando. Ahora les vamos a mostrar el protocolo sobre este tema. Y lo mismo la desmetomedina también tiene ya competidores del precedente. Y eso es lo que vamos a trabajar o estamos trabajando. Y gracias a que se nos ocurrió estar haciendo eso es que estamos aquí sentados. Porque uno de esos competidores es ADS Pharma, que es quien nos está patrocinando las jornadas. Pásame, la hemoperfusión y la hemodiálisis no sirve. Las benzodiazepinas se unen en cerca del 70% a proteína plasmática, por lo tanto estas medidas heroicas o salvadoras no van a ser útiles. Y aquí tenemos entonces el estudio específicamente que se está realizando de eficacia terapéutica del ADS diacerin comparado con el innovador Lanexat como antagonista en el manejo de pacientes con intoxicaciones por benzodiazepinas. Aquí otra propaganda política. En el servicio de toxicología y la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la FUCS, desde el año pasado contamos con 5 o 6 líneas de investigación en Colciencias y con un semillero de investigación donde participan estudiantes de pregrado y posgrado. En este momento tenemos el semillero más grande de la Facultad de Medicina, tenemos cerca de 25 estudiantes de pregrado y estamos manejando simultáneamente 5 proyectos de investigación en diferentes áreas. Uno es en cuanto a eficacias terapéuticas, el de la desmetomedina que comentaba el doctor Juan David, y otros tantos. Entonces yo voy a dejar a Diego, que es uno de estos muchachos que está en el semillero de investigación, que nos va a presentar el protocolo
que estamos llevando a cabo con Fumacenil. ¿Por qué hago esto? Porque definitivamente yo soy convencido de que lo que nos ha llevado de para atrás en medicina, aparte de la ley, es la falta de investigación y la falta de motivación a nuestros muchachos de que participen en la investigación. Ustedes vieron que en esta jornada hubo por lo menos 4 charlas que fueron dictadas por residentes, y ahora vamos a mirar los proyectos de investigación, y eso yo creo que es un modelo de invitar a todas las especialidades y a los que estamos involucrados en la academia de que así vamos a comenzar a modificar cosas, y el único beneficiado es el paciente. Sigue, Diego. Gracias, doctor. Pues como ya el doctor dijo, los semilleros de investigación nace como una iniciativa tanto de los estudiantes como el doctor para promover la investigación en toxicología, y somos un grupo de estudiantes que queremos alcanzar esta residencia, además de lograr y completar conocimientos en toxicología y en investigación. Entonces, el primer proyecto que se creó fue este, que se llama Eficacia Terapéutica del ADS diacenil, comparado con el innovador Lanexar como antagonista en el manejo de pacientes con intoxicación por benzodiazepinas. Como ya mencionó el doctor, muchos de los casos que nos llegan al hospital es intoxicación por benzodiazepinas, así sea por uso delictivo, de recreación o por suicidio. Entonces, ya que tenemos una gran masa de pacientes con este tipo de intoxicación, se decidió crear este proyecto, además que empezó la competencia farmacológica y, como ya dijo el doctor, para poderlo agregar al curso. Entonces, el proyecto es un estudio multicéntrico doble ciego aleatorizado que se está llevando a cabo en este momento con 100 pacientes con los siguientes criterios de inclusión. Bueno, primero el objetivo, como ya lo dije, es que en el mercado colombiano existen competidores del producto innovador Lanexar, de Roche, con un registro en BIMA, que ya está anotado, y se valora la eficacia terapéutica del diacenil teniendo en cuenta que los dos productos tienen la misma presentación farmacéutica, el mismo principio activo, la misma concentración y en las mismas indicaciones posológicas. Entonces tuvimos estos criterios de inclusión, no se descartó género, principalmente mayores de 18 años y menores de 65 años, por lo que ya explicó el doctor de que en ellos generan un efecto contrario. El paciente con sospecha de intoxicación clínica con benzodiazepinas, basados en clínica, embarazadas con sospecha clínica de intoxicación por benzodiazepinas, pusimos embarazadas porque hicimos una revisión sistemática de la literatura y no encontramos una contraindicación para el uso de este en embarazadas. Pacientes intoxicados con benzodiazepinas con alteración respiratoria y pacientes con síndrome de abstinencia con sedación farmacológica que requiera reversión. Entre los criterios de exclusión tenemos pacientes con trauma craneoencefálico severo, paciente con cuadro agudo convulsivo, paciente en estado postvital, intoxicación con antidepresivos tricíclicos con síntomas de intoxicación grave, falla hepática severa y pacientes con trastorno metabólico documentado. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Entonces vamos a iniciar un bolo de 0,2 miligramos IV, 0,01 kilogramos en niños, alcanzando un máximo de 3 miligramos si no hay respuesta, y sus efectos aparecen de 1 a 2 minutos, pero en los ensayos que ya hemos realizado y en lo que llamamos el proyecto hemos descubierto que en menos de 1 minuto ya se empiezan a ver los efectos de Fumacenil. ¿Cómo estamos controlando esto? Pues estamos llevando este formato que básicamente principalmente se pone la fecha, se tacha en la institución donde se está administrando el medicamento, tanto desde el Hospital Infantil Universitario de San José o la Clínica Marley, se llenan los datos del paciente, se escoge el medicamento si es del grupo A o del grupo B, se hace un control de signos vitales, de presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno en los primeros 60 segundos, en los siguientes 120 segundos y en los siguientes 180 segundos. Al igual que la escala de Glasgow. Se hace un reporte de laboratorios como hemograma, glicemia, creatinina, parcial de orina, se reporta si está normal y cuál es su reporte. En los laboratorios toxigénicos, como ya nos comentó el doctor en su charla de directivas, muchas de estas están asociadas con el consumo de cocaína y otros tóxicos. Entonces también se le van a pedir ese perfil toxicológico que tenemos ahí, que son benzodiazepinas, fenothiazinas, antidepresivos, alcoholemia,
cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas e hidrocarburos. Este proyecto todavía no se ha llevado a una conclusión, todavía no se ha llevado, está todavía en estudio, está en progreso. Además, en estas líneas este es el principal proyecto que tenemos, fue con el que arrancó el semillero. Tenemos otras líneas de investigación junto con el grupo de radiología, de crear el primer atlas de neuroimágenes en toxicología en metales pesados, que es con sustancias psicoactivas, metales pesados e hidrocarburos. Tenemos el proyecto de la guía transversal de adiccionología, que se está llevando con el COD y psiquiatría, y tenemos el proyecto de desmetomedina que se está llevando junto con el servicio de UGI, que no se ha podido realizar por lo que comentó el doctor anteriormente de la acción de tutela, que el registro VIMA está contraindicado el uso en pacientes con abstinencia. Y también estamos haciendo el seguimiento de las líneas de la vacuna del VPH, estamos investigando, haciendo revisión sistemática de la literatura, llevando una relación de causalidad entre la vacuna y todos los efectos que se están llevando con estas niñas que han sido vacunadas. Muchas gracias. Esto es ADS Pharma, un laboratorio en el cual todos podemos confiar.